Muy bien, muy bien. Bueno, estamos con el audio. Muy buenas noches nuevamente, estimados doctores. Y bueno, nos reúne ahora hablar un poco sobre lo que es cirugía en pacientes con trastornos hematológicos. Vamos a hacer una revisión breve, siempre manejando todo en base a la fisiología. Vamos a ir conversando de algunos fármacos que ustedes ya los conocen, pero que es de uso cuasi rutinario en algunos pacientes en nuestra consulta, ¿no? En pacientes que puedan tener un trastorno hereditario o un trastorno adquirido, ¿no? O a través del uso de algún tipo de fármaco que pueda conllevar una alteración en el proceso del equilibrio y que nos pueda, de la hemostasia, ¿no? Que nos evita o nos prevé la pérdida sanguínea, ¿no? Y complicaciones en nuestro paciente, procedimientos que es importante eh, hacer en nuestro paciente, ¿no? Como exodoncias, biopsias, procedimientos invasivos. Es importante que nosotros tengamos presente, ¿no? Que en esa etapa de la hemostasia, ¿no? En esa etapa del tratamiento quirúrgico tengamos una respuesta del organismo en forma adecuada, ¿no? En base a la fisiología. Es importante que podamos indagar a través de una historia clínica adecuadamente llenada, ¿no? Y como en algunos momentos hemos conversado, incluso haciendo preguntas reiterativas al paciente para que nos pueda proporcionar ya sea un dato clínico que nos pueda servir para la ayuda, ¿no? En el tratamiento que nosotros queramos hacer, ¿no? Sobre todo algunos pacientes que hasta ahora sí se sigue viendo que van a la consulta con la finalidad de que hagamos algún tratamiento, ¿no? Y nos inhiben, nos limitan en la información, no dándole la importancia requerida, ¿no? Y luego que se ha hecho el procedimiento, no falta un familiar que nos pueda tocar el tema y hemos obviado, ¿no? Pacientes que toman algún tipo de antiagregantes plaquetarios, pacientes que están o que tienen algún problema que ya lo tienen prácticamente de por sí, ¿no? De su propio, de nacimiento, ¿no? Pacientes hemofílicos, por ejemplo, en que ellos sí mayormente sí lo informan, ¿no? Pero aquellos que toman fármacos para evitar, ¿no? Una trombosis, a veces, sobre todo en los adultos mayores, pues nos inhiben de alguna información que más adelante nos enteramos cuando ya se hizo el procedimiento. Entonces es importante que nosotros podamos identificar estos eventos que están ocurriendo, ¿no? Desde una información que nos pueda proporcionar el paciente. Y obviamente tenemos que hablar sobre este tema, ¿no? Sin dejar de tocar la fisiología, ¿no? De la coagulación, en el cual es un tema importante para poder entender algunos eventos, ¿no? Y o alguna acción de algún fármaco que esté consumiendo nuestro paciente, ¿no? Obviamente es que eh, estos tratamientos, ¿no? A veces son seguidos de manera irregular por el paciente. Entonces, dando este preámbulo, es importante que podamos entender que si vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, pues obviamente tengamos una historia clínica adecuada, el cual nos va a dar la información para poder hacer de manera segura o seguro nuestro procedimiento. Si también tomar en cuenta algunas características clínicas que podamos encontrar en nuestro paciente y que de por sí nos permita tener o prender el foco de alerta, ¿no? Y poder orientar un poco en solicitar algún examen complementario que me permita tener la seguridad que durante mi evento quirúrgico voy a tener una respuesta hemostática, una respuesta adecuada, ¿no? En la fisiología del paciente, ¿no? Y yo tenga que prepararlo para el procedimiento, ¿no? De tal manera que tenga finalmente, si llegue a puerto luego del tratamiento quirúrgico, sin ningún tipo de complicación, ¿no? Obviamente con la finalidad siempre
dar la mejor atención al paciente y evitarle cualquier complicación, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, ¿no? Imágenes que de por sí a veces nos ha tocado, ¿no? El paciente nos inhibe, sobre todo algunos pacientes adultos mayores no nos cuentan la información, y cuando uno ya está haciendo la incisión o está haciendo el procedimiento, que realmente el procedimiento puede ser muy rápido, ¿no? Sin embargo, el evento de sangrado pues se ve muy exacerbado, ¿no? Durante el acto quirúrgico. Entonces, estos eventos son los que nosotros tenemos que tratar de prever y evitar complicaciones del paciente. No sin antes dejar y recalcar el procedimiento quirúrgico, no solamente la información de la historia clínica, los exámenes auxiliares que yo pueda solicitarle, mi plan de trabajo para poder realizar adecuadamente el tratamiento, sino que también tengo que hacerlo en un ambiente adecuado, presto para el tratamiento. Yo no puedo estar con una luz muy tenue donde no veo lo que estoy haciendo. No podemos hacer función quirúrgica si no tenemos una ayuda, ¿no? De un personal que nos permita hacer la extracción de los tejidos, y de tal manera que nos permita visualizar adecuadamente, aspirar las secreciones. Es decir, es muy importante tener una, un suctor que permita que la zona que yo estoy trabajando pueda estar seca. Sabemos que hay secreciones de por sí, y más aún si es que vamos a hacer algo invasivo, pues va a haber un sangrado, ¿no? Entonces, con este preámbulo sí es importante siempre tener presente, no debemos lanzarnos a un tratamiento, pues obviamente sin tener listo lo antes mencionado, ¿no? Definitivamente tiene que ver mucho el instrumental que podamos usar, el filo que éste pueda tener, porque va a conllevar a que el tratamiento sea lo más rápido posible, puntual, rápido, preciso, ¿no? Para poder terminar y que la injuria sea lo mínimo, el mínimo de tiempo de injuria, para que también tengamos una respuesta inflamatoria pues al mínimo, ¿no? Entonces es importante, como les estaba mencionando. Foto que siempre hemos colocado, ¿no? Es importante que nuestra evaluación sea de manera rigurosa y podamos indagar, ¿no? Bien sobre el motivo por el cual ha llegado el paciente a nosotros, y si hay que hacerle algún tipo de tratamiento, pues tengamos que hacerle con ya un plan de trabajo para el diagnóstico a través de una imagen, a través de la ayuda del laboratorio que me pueda conllevar a hacer un tratamiento seguro, ya sea sobre todo en pacientes de adultos, por ejemplo, que podamos requerir el uso de exámenes como los perfiles de coagulación, ¿no? Entre otros, un hemograma básico, ¿no? Completo, ¿no? Una evaluación de bioquímica elemental como una glucosa-urea-creatinina en algunos casos cuando lo amerita, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, no solamente porque veamos piezas dentarias con movilidad fácil de extraer, vamos a ir inmediatamente a hacerlo. Puede ser un procedimiento súper sencillo que no nos demora ni 30 segundos, ni un minuto entre que pongo la anestesia y retiro la pieza, pero puedo complicar mucho al paciente si no tengo la evaluación adecuada, ¿no? La preparación adecuada con el equipo en la ambiente, y puedo generar pues un sangrado que pueda traer complicaciones, ¿no? Entonces es importante, siempre les recalco, ¿no? La información, y que en algunos casos los pacientes todavía tienden, por cuestión de acelerar su tratamiento, en obviar algún tipo de información de acuerdo a lo que ellos consideran que no es necesario, porque simplemente le dicen, me van a sacar un diente, no me van a hacer algo más, por ende no tengo por qué yo dar más información, de tal manera que quiero avanzar. Entonces eso, a pesar de que sea sencillo el procedimiento, puede traer muchas complicaciones si no nos percatamos, ¿no? Lesiones como las que estamos viendo es la que suele presentarse en nuestra consulta o dentro del ambiente donde desarrollamos, sobre todo, ¿no? Que requieran procedimientos invasivos en forma inmediata, ¿no? A veces por hacerlo rápido, no llega y está
voy a hacer la biopsia de una vez, pero no me percato de algunos eventos que pueda, o alguna información. El paciente tiene equimosis, tiene áreas que se ponen moradas con mucha facilidad al pequeño golpe, al pequeño roce, o no exploramos, ¿no? Desde que entra el paciente, sobre todo en los miembros superiores, ¿no? Que puede haber algún tipo de áreas equimóticas, ¿no? O hematomas hasta cierto punto, incluso, ni qué decir también que pueda presentarse eso en cavidad oral. Entonces, tenemos que evaluar, ¿no? A nuestro paciente en forma integral y tener la seguridad de que esta respuesta ante una injuria no va a tener ningún tipo de complicación, sobre todo con el sangrado, ¿no? Es cierto que tenemos que priorizar, el tratamiento, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de patologías o procesos infecciosos, ¿no? Pero en algunos casos hay que valerse de estas herramientas como es el examen de laboratorio elemental. Por ahí un perfil de coagulación elemental también, ¿no? Un TP, un TTP, que ahora lo vamos a ir viendo, un INR elemental para un tiempo de sangría que nos pueda permitir trabajar con mucha seguridad, ¿no? En algunos casos estos conceptos o estas exámenes pueden obviarse, pero de acuerdo a la clínica que tenga el paciente, ¿no? Reiterando lo que estamos colocando, no dejar de lado, ¿no? Tener el ambiente adecuado, el instrumental adecuado, ¿no? Para poder trabajar de manera rápida, ¿no? En un paciente que pueda tener más aún ya un antecedente detectado por nosotros, ¿no? Por consumo de un fármaco, por ejemplo, un antiagregante plaquetario, a pesar de que la literatura puede decir no en todos, no es una receta de cocina. Pacientes con el uso de anticoagulantes por fibrilación auricular, por arritmias, ¿no? Pacientes que tienen una valvulopatía cardíaca o una prótesis cardíaca también son sometidos al uso de estos fármacos anticoagulantes, ¿no? Pacientes con trombosis venosa profunda son sometidos a estos anticoagulantes, entre otras patologías. Y obviamente aquellos pacientes que de por sí ya tienen un antecedente, como un cuadro de hemofilia A, por ejemplo, ¿no? Hemofilia B, ¿no? O pacientes con cirrosis hepática, que sabemos que hemos hecho la interconsulta, nos han respondido los especialistas, ¿no? Para el manejo adecuado. Sin embargo, de por sí puede haber un sangrado que es parte del procedimiento quirúrgico, y si no tengo pues una evacuación adecuada de la secreción, una visión adecuada, ¿no? Si yo no veo y no tengo una aspiración, pues no voy a poder trabajar adecuadamente, ¿no? Entonces, reitero, tener el equipamiento instrumental adecuado y sobre todo la ayuda, ¿no? En la mayoría de los casos, de una persona que nos pueda asistir para el procedimiento, ¿no? Entonces, siempre recalcamos esto. Bien, entonces para eso tenemos que tener un poquito y hacer una actividad reflexiva en base a los eventos fisiológicos que se van a ir dando. Entonces, estamos hablando de hemostasia. La hemostasia es básicamente la prevención de la pérdida sanguínea que tiene el mismo organismo, de tal manera que se desencadena una serie de eventos fisiológicos que conllevan a que el líquido o la sangre se pierda, ¿no? En el tejido, ¿no? Entonces hay un evento de un espasmo vascular, es decir, los vasos y en su diámetro de por sí una formación de un tapón plaquetario. Inicialmente ese plaqueta va a ir sostenida en un enmarañado, ¿no? Que son fibras, ¿no? Que van a darle como una malla, a manera de una malla de pescador, van a hacer que se retengan en la zona injuriada para posteriormente ser reemplazado esto por un tejido reparativo, ¿no? Es importante que tengamos presente, ¿no? Que en un vaso, ¿no? Vamos a tener estructura muscular lisa. Va a haber una noxa. Esta noxa, este endotelio, este tejido dañado, va a
va producir, ¿no?, sustancias que van a conllevar a que haya una vasoconstricción, un espasmo, ¿no? De tal manera, ese espasmo no es del diámetro del calibre del vaso, ¿no? Y luego una posterior formación de un coágulo. Muchos de los que están en auditorio tienen, como les comento, ya algún tipo de experiencia y se van a haber dado cuenta cuando injuriamos un vaso, sangra por unos segundos, ¿no? Y luego va paulatinamente disminuyendo el sangrado. Y no es otra cosa que los vasos en la zona tienen una reacción ante tal evento que es el espasmo, ¿no? Y esto es el que realmente reduce en gran parte la pérdida sanguínea en un área injuriada, ¿no? Entonces, ese espasmo se debe obviamente propiamente a la acción del músculo, se debe propiamente a la acción de sustancias que se producen en la misma zona injuriada, como en el endotelio, el tejido conectivo, que hacen que se desencadene un evento y que se traduzca en una disminución de la luz y en la zona, y obviamente tiene que ver también la acción del reflejo nervioso que va a hacer que ese vaso disminuya aún más su calibre, ¿no? Entonces, son eventos que van a ocurrir cuando ocurre una injuria. Es importante entonces que ya tenemos el vaso injuriado, tenemos unas estructuras, ¿no?, que nos van a ayudar liberando una serie de sustancias que van a hacer de que haya mayor vasoconstricción, ¿no? Esas plaquetas, ¿no? Las plaquetas, que acuérdense, las plaquetas no son células, son estructuras que tienen citoplasmáticas, que tienen una serie de vesículas, tienen una serie de sustancias que van a producir una serie de eventos fisiológicos, dentro de los cuales vamos a tener el tromboxano A2, que es una sustancia vasoconstrictora, y este va a hacer a la vez pues, que haya mayor vasoconstricción en todas las terminaciones presentes a la zona injuriada. Una función también del tromboxano A2, ¿no?, que es que haya mayor agregación, mayor marginación de las plaquetas en la zona injuriada, ¿no? Ese espasmo vascular ya les estaba comentando de que tiene un evento muy importante en la pérdida sanguínea, ¿no? Entonces, eh, y definitivamente, pues, todo esto es mediado, ayudado por la acción de las plaquetas, ¿no? Plaquetas que ya les he estado comentando, no voy a ir ni redundar en el número ni en las características de la misma, sin embargo, es una estructura que nos va a ayudar mucho en el proceso de reacción para evitar la pérdida sanguínea, ¿no? En un área injuriada. Yo creo que en la actualidad se han hecho muy populares, ¿no? Y no necesariamente por su acción hemostática o en su acción para la organización del coágulo, sino porque también le sacamos provecho a unas sustancias que tienen dentro de la misma, ¿no?, que son los famosos factores de crecimiento y que los usamos mucho cuando usamos injertos, ¿no? Y usamos estas plaquetas con la finalidad, pues, de aumentar estos factores en el área que se quiere reparar, ¿no?, en el área que queremos reconstruir, de tal manera que tenemos el mejor de los éxitos, o por lo menos le damos un mejor medio al ambiente injertado, ¿no? Pero también, como está acá en la diapositiva, ¿no?, tiene una serie de proteínas, obviamente, que van a darle la consistencia, la forma, ¿no? Van a tener un aparato, un retículo endoplasmático, un aparato de Golgi que va a almacenar mucho calcio importante, ¿no? Las mitocondrias, que es la zona donde vamos a encontrar un gran índice de metabolismo y que son las causantes de la producción de energía para que esta célula pueda desencadenar su función en forma adecuada, ¿no? Sistemas enzimáticos donde se van a sintetizar prostaglandinas, ¿no? Y bueno, sobre todo el factor estabilizador de fibrina, que es importante en el coágulo, ¿no? Y bueno, el factor de crecimiento que ya lo hemos
tocado. Siempre vamos a estar hablando de la plaqueta, siempre vamos a estar hablando de la fisiología. ¿Por qué? Porque es una forma de explicar el porqué de algunos eventos y por qué la acción de algunos fármacos, ¿no? Para que de esta manera podamos tener el razonamiento de lo que está ocurriendo. No se trata de decir, bueno, este paciente está sangrando, le voy a poner una gasa con transamín. ¿Pero qué hace el transamín? ¿No? ¿O por qué está tomando aspirina? ¿Realmente suspender la aspirina es un antiagregante plaquetario? La calidad de la superficie de la plaqueta va a verse alterada con el uso de estos fármacos, sí, hasta cierto punto, ¿no? Pero es distinto a tener un fármaco anticoagulante donde obviamente va a haber un evento que va a cortar algunas cascadas, algunos procesos fisiológicos, de tal manera que va a hacer que la sangre no se coagule, porque me interesa que el paciente no tenga trombos, ¿no? Entonces, esas cosas, esas explicaciones, pues las vamos a obtener un poco de la fisiología. Si alguien en el auditorio tiene alguna pregunta, me puede cortar, por favor, y puede resolver el problema, ¿no? O la duda en todo caso. Muy bien, entonces tenemos un endotelio, esta es la parte interna de la luz vascular, esta es la parte externa, este es el endotelio. Vamos a tener en la superficie pues un factor, ¿no? ¿No? Vamos a tener colágeno hacia la parte externa, ¿no? Vamos a tener una serie de estructuras, células, sustancias que van a ir por la vía, ¿no? Sanguínea. Vamos a tener a la plaqueta, la que cumple una función muy importante y en la cual también vamos a tener gránulos, donde vamos a encontrar otros factores de von Willebrand, ¿no? Que tienen un papel importante en la primera etapa, ¿no? De la formación de un trombo plaquetario, ¿no? Entonces, si podemos razonar un poco, ocurre un evento, una noxa, una injuria, una incisión con mi bisturí para tomar una biopsia, y lo que se genera, pues, es obviamente un desplazamiento, ¿no? Unas hilachas de fibras de colágeno que van a quedar expuestas y hacia la luz del vaso sanguíneo. Ese colágeno, esa hilacha que está como un filamento, ¿no? Que sale del vaso, pues va a estimular a que la plaqueta pueda adosarse, pueda marginarse. Y esta plaqueta tiene una glucoproteína que supuestamente debería, o se adhiere, ¿no? A este colágeno, ¿no? Que está injuriado y que está expuesto hacia la luz. Sin embargo, obviamente esta unión no es muy fuerte, de tal manera que la plaqueta, si no tuviera otra ayuda, pues simplemente no se pegaría, no se marginaría, ¿no? Como debes para cumplir una función de formar un trombo o un plaquetario, ¿no? Entonces ahí viene el factor de Ball-Weinbrand, que es el que va a ayudar a agarrarlo, a anclarlo, ¿no? Como está en esta imagen, y de tal manera que también pueda desencadenarse una serie de eventos, ¿no? Fisiológicos en el cual va a haber la liberación de este famoso tromboxano que está a hacer que haya una disminución en la luz, ¿no? Va a haber una vasoconstricción, va a haber una agregación plaquetaria, ¿no? Esas plaquetas van a liberar serotonina, que es un vasoconstrictor, un ADP que va a estimular la agregación plaquetaria, ¿no? Y de tal manera que van a llamar a más plaquetas para que puedan activarse y de esta manera poder formar un trombo en el área injuriada, ¿no? Y acá viene un comentario que los que estábamos tocando al inicio, ¿no? Hay AINES que se usan, sobre todo que ayudan a que no haya una agregación adecuada en las plaquetas, es decir, que no se formen trombos en el torrente sanguíneo, con la finalidad, obviamente, de que no pueda generar o que no genere problemas. Acuérdense y reflexionemos un poco que biología a cualquier edad trombos. Sin embargo, conforme va pasando los años para todos, independientemente incluso de la dieta, pues obviamente siempre hay colecciones, placas ateromatosas que van a ir adosándose al endotelio vascular.
de tal manera que ese diámetro vascular va a ir disminuyendo. Entonces, la probabilidad de que esos trombos que puedan darse y que siempre se dan y que son reabsorbidos, ¿no? En un paciente de 60 años, un paciente de 70 años, definitivamente el vaso va a estar mucho más disminuido y los vasos y las estructuras anatómicas importantes, corazón, cerebro, entre otros órganos, puede sufrir daño porque esos trombos taponan esa luz y conlleva a que haya pues una disminución de la oxigenación y un infarto en el área que esté irrigando, ¿no? Pues un infarto cardíaco, un infarto cerebral, etc. Entonces se usa, ¿no? Estos fármacos agregantes plaquetarios porque le cambian la característica a la superficie de la plaqueta y hacen de que no se agreguen con facilidad, como que tuviera una superficie lisa y estas no tienen esa propiedad de agregarse con mucha facilidad, pues es porque se quiere evitar la formación de estos tromos. Entonces, estos fármacos, ¿no? Que suelen usarse, la aspirina, ¿no? El clopidogrel, suelen usarse, ¿no? En pacientes para evitar esta agregación. Entonces, desde ya puedo yo tener, obviamente, ahí ya una primera llamada de alerta. Si voy a hacer un procedimiento quirúrgico y tengo un paciente que esté tomando un antiagregante plaquetario, ¿podría hacerle la cirugía? Pregunta, y creo que todos se la están haciendo. ¿Qué dice la literatura? La literatura te dice, en los últimos, la Asociación Americana de Cardiología incluso dice, no es necesario suspender, no es necesario suspender. Es correcto, no es necesario. Esto ha sido evaluado en pacientes que se ha hecho procedimientos simples, procedimientos no injuriosos, que se ha ayudado de esponjas, de colágeno, se ha ayudado de una sutura reabsorbible, se ha ayudado de sustancias cumarínicas para ayudar a estimular a la organización de un coágulo, ¿no? De tal manera de que en esas condiciones ideales sí no es necesario suspenderlo, ¿no? Sin embargo, y afrontamos los bordes. Entonces, en todas esas condiciones ideales, es cierto, no es necesario suspenderla. Sin embargo, ¿no? Acá viene el comentario, ¿no? Es recomendable incluso en una época o mucho tiempo se manejó la información de que había que suspenderlo a 7 días, y se bajó a 5 días, se bajó a 3 días, quedó en nada, en que no se debe suspender. Sin embargo, por la condición en otros pacientes, por el hecho que queda y cierra por segunda intención, un lecho alveolar, ¿no? Necesitamos una calidad de coágulo. Entonces podemos suspenderlo 3 días, ¿no? Y que el paciente inmediatamente al día siguiente del procedimiento ya pueda tomarlo. Sabemos que la acción de este fármaco es de 48 horas hasta 72 horas que ya está en acción. Entonces, podemos seguir esta recomendación básicamente en procedimientos pues, donde yo sé que voy a hacer exodoncias múltiples, voy a suturar con la condición de mi paciente, mayormente son adultos mayores, ¿no? Y que requiero darle seguridad. Entonces puede conllevar a una suspensión de este fármaco solo por 3 días, nada más, ¿no? Estamos hablando de un antiagregante plaquetario. Puede potenciar, obviamente, cualquier AINES, ¿no? Si yo le doy, tengo un paciente y digo, no, te estoy suspendiendo estoy suspendiéndote la aspirina, el clopidogrel, ¿no? Y insisto con darle un AINES posterior, entonces obviamente lo que estoy haciendo es prácticamente continuar con esta antiagregación plaquetaria, cuando yo quiero que en mi coágulo, que demore en organizarse entre 24 y 48 horas, se dé con la mejor calidad. Sobre todo las primeras 24 horas son muy importantes para que ese coágulo se organice adecuadamente. Muy bien, entonces ya hemos visto la activación de la plaqueta me va a formar, me va a producir, me va a secretar un factor tisular, ¿no? O el factor 3 que es importante, ¿no? Para determinar que esa plaqueta está activada. ¿Y eso qué va a conllevar? Reiteramos, seguimos en que más plaquetas se me sigan adosando, lo que estábamos conversando, ¿no?
en la acción de fármacos que van a hacer que ese puente, ese nexo que va a haber, esa unión de las plaquetas con hebras de fibrina, ¿no? Producto de su activación y la acción del tromboxano A2 y el ADP sigan agregándose, pues obviamente mi aspirina va a hacer que esa superficie sea más lisa y la unión sea mínima, ¿no? Y no se dé en su totalidad. No es que sea absoluta, ¿no? Es simplemente que la calidad de coágulo no es al 100%, ¿no? Adecuada. Sí se va a dar, va a haber unión, pero es una unión no total, ¿no? Entonces, hasta acá estamos viendo, ¿no? Lo que es la hemostasia primaria, donde tenemos simplemente la activación de la plaqueta. Pero desde ya nos sirve porque acá yo puedo interpretar, ¿y cómo mido este tiempo? Es el famoso tiempo de sangría, ¿no? De sangría, en el cual va a haber un trombo, ¿no? Un trombo blanco, que es propiamente de un trombo plaquetario, en el cual va a haber toda esa secuencia fisiológica de la plaqueta hasta que se organiza, ¿no? Es el famoso tiempo de sangría, ¿no? El cual podemos ya ver que si este está alterado, pues yo sé que puede el paciente estar con algún tipo de tratamiento, ¿no? Sigamos. Entonces, con esto podemos ir reflexionando. Ya hemos pasado a la primera etapa, que es la hemostasia primaria. Es simplemente activación de la plaqueta. Y con la activación de la plaqueta, ¿cómo la mido? Con mi tiempo de sangría. Tener presente siempre, ¿no? De que en general, esta coagulación, ¿no? Este coágulo va a aparecer entre los 20 a 30 segundos cuando la lesión es grave. Muchos de los que están acá, bueno, muchos no, algunos de los que están en este auditorio son residentes y cuando tienes algún evento que te llega a la emergencia, ocurre que a veces llega con una herida punzopenetrante, ¿no? Aparentemente, o en todo caso, injuriosa, ¿no? Y vemos que pues tiene un gran coágulo encima, y lo remueven el coágulo y comienza a mojar, pero como pileta, ¿no? Como decimos a veces. Entonces, estos eventos, pues, cuando los vasos son de mayor calibre, pues el organismo reacciona en forma inmediata, formando un gran trombo, ¿no? Entonces, 20 a 30 segundos se organiza este coágulo, tratando de compensar. Obviamente no es que todas las heridas grandes van a formar un gran trombo, no todos, algunos sobrepasan esa etapa adaptativa, esa etapa eh, eh, reactiva a una noxa, ¿no? En algunos casos eso ya no llega a ser funcional, ¿no? Entonces, con la aparición del coágulo entre 1 y 2 minutos con la incisión o la injuria es leve, y de 3 a 6 minutos posterior a la lesión con un coágulo, ¿no? Más o menos de 20 minutos a 1 hora ese coágulo se va retrayendo. Entonces, una vez que ese coágulo, o el coágulo en general, está formado, tienes dos eventos. Estamos hablando del coágulo final, ¿ah? Estamos hablando del coágulo final. Ahorita simplemente hemos visto la agregación plaquetaria, ahorita estamos en unos comentarios, ¿no? Entonces, cuando ese coágulo está formado, va a ocurrir dos cosas, que va a invadirse con un tejido reparativo, ¿no? Los fibroblastos, ¿no? O va a disolverse. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurriría cuando se disuelve la alveolitis, por ejemplo? ¿No? Ese coágulo llegó a tener una calidad, pero simplemente se va a alisar por factores que ahorita no vamos a conversar. Factores infecciosos, factores hormonales, ¿no? Pero todos van a tender a irse a una invasión fibroblástica, ¿no? Cuando nuestro coágulo está organizado. Presente, chicos, es que cuando, o en nuestro sistema, en nuestro organismo, ¿no? En la sangre misma vamos a tener dos vías, ¿no? Uno que va a estimular a la coagulación, es decir, fisiológicamente en nuestro organismo hay una proestimulación a la coagulación, pero también vamos a tener sustancias locales que van a hacer que van a inhibir la formación de un coágulo en exceso. Entonces, esto está en equilibrio, nuestro organismo está en equilibrio. Producimos sustancias, ¿no? Que van a tener un equilibrio. Vamos a tener sustancias propiamente que van a ayudar a formar un coágulo y aquellas que van a ir al extremo de que este no sea tan excesivo
¿no? Y que pueda organizarse o generar un problema, ¿no? Normalmente hay una tendencia ligera a que haya un aumento en la anticoagulación, ¿no? Naturales propios del tejido, ¿no? Hay una tendencia a que haya una mayor prevalencia muy ligera de anticoagulantes naturales, ¿no? Entonces, ya hemos reflexionado sobre la hemostasia primaria, hemos hablado de las plaquetas. ¿Qué encuentro como la mido y qué alteraciones puedo dar con el uso de ciertos fármacos, ¿no? Y yo sé que acá hay muchas preguntas que seguro la van a hacer, ¿no? También tenemos que pensar que en nuestro coágulo final, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es simplemente es que pase la protrombina a trombina, ¿no? Por una acción fisiológica, y esta trombina, ¿no? Pueda hacer que el fibrinógeno pase a fibrina. Y la fibrina es lo que finalmente vamos a encontrar, ¿no? En nuestro tapón, donde hubo una injuria, nuestro coágulo, ¿no? Y este tapón luego va forzado, ¿no? Entonces realmente hemos visto, primero se agregan las plaquetas, y luego nuestro objetivo es que en esa zona donde están las plaquetas, ¿no? Se llene de fibrina, para posteriormente, ¿no? Esto pueda ser reemplazado por fibroblastos y tejido reparativo. En eso consiste simplemente, no marearnos con tantas cosas. Entonces reiteramos, tenemos una injuria, ¿no? Una pared vascular, ¿no? Un traumatismo obviamente en el área, endotelio lesionado, colágeno expuesto, ¿no? El objetivo se organizó las plaquetas, ¿no? Vamos a ver un evento donde la protrombina se va a convertir en trombina y esta a la vez va a hacer que se organice o se active la fibrina que va a estar sobre el lecho injuriado. Para esto vamos a hacerlo, o va a haber dos eventos. Uno que le llaman vía intrínseca y otro que le llaman vía extrínseca, ¿no? Y todo esto va a estar supeditado por una serie de proteínas, ¿no? Que van a estar activándose una tras otra, dándose la posta, a lo cual le llaman cascada, ¿no? Cascada de la coagulación. Pero ahí vamos a identificar una serie de eventos que van a ocurrir y ciertos fármacos que van a actuar. Simplemente para hacer un recordaris, esto creo que todos ya lo saben, probablemente no se acuerdan, ¿no? Pero tampoco es que no lo paporretiemos, ¿no? Es importante saber nada más y básicamente hacer una serie de reglas o mnemotecnias que hasta cierto punto nos permitan acordarnos, no más los que estamos en forma constante viendo estos pacientes, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos entrado al segundo round, al segundo tiempo, ¿no? Habíamos visto la agregación plaquetaria, la activación de la plaqueta, ¿no? A través de la hemostasia primaria. Ahora vamos a ver a través de lo que es la hemostasia secundaria, que no es otra hacer esa activación, ¿no? Que les estaba comentando. Entonces, en la vía intrínseca es una vía lenta, es una vía, ¿no? En el cual el objetivo de acá es simplemente que se active el factor 10. No voy a ir mucho en detalles, simplemente vamos a describir lo que vemos. Entonces el factor 12 activado, ¿no? Va a activar, hacer que se active el factor 11 a 11 activado. Este factor 11 activado, ¿qué va a hacer? Que el factor 9 se active. Este factor 9 con el factor 3 que se liberen las plaquetas, el factor 8 activado y el calcio, va a hacer que se active el factor 10, ¿no? De la coagulación. Hasta ahí es el objetivo de esta vía, ¿no? Esta vía intrínseca, ¿no? Que es una vía lenta que va a tomar de 1 a 6 minutos. Y eso lo voy a determinar con el tiempo de tromboplastina parcial activada, 5 segundos. Ahí voy a medir mi vía intrínseca con el TTP. ¿Ok? Entonces, es lo único que hay que acordarse de esto. No vamos a ir a entrar a la secuencia, pero de alguna manera nos va a ayudar un poco a interpretarlo, ¿no? Lo vamos a hacer en números romanos, lo podemos hacer en números de tal manera que nos podamos acordar. La segunda vía es la vía extrínseca.
si la primera es intrínseca, propia del torrente sanguíneo, propia de la sangre, pues esta vía extrínseca se llama extrínseca porque está asociado extra al vaso, al endotelio, ¿no? Entonces, esta vía obviamente es mucho más cortita y es rápida, ¿no? Y igualito, tiene la misma finalidad que el endotelio injuriado que forma, ¿no? Va a liberar este factor tisular, va a activar el factor 7, y este factor 7 con calcio va a activar al factor 10, nada más. Pero qué interesante es acá, voy acá. Obviamente, primero que lo voy a medir, ¿no? Lo voy a medir a través del TP y el INR. El INR no es otra cosa que un índice, ¿no? Es un índice en el cual vamos a relacionar, ¿no? El tipo de protrombina de un paciente, que es nuestro paciente, ¿no? Entre un individuo sano, un TP de un individuo sano, ¿no? Y el ese es el INR. Entonces, ambos son valores que yo voy a evaluar. Entonces, ¿cómo evalúo mi vía intrínseca? ¿Cómo evalúo mi vía extrínseca? Que es importante, ¿no? El control de la coagulación de los pacientes que están tomando anticoagulantes orales, como la warfarina, es cierto. La warfarina, la warfarina es un fármaco para anticoagular un paciente que tiene riesgo de una trombopatía, ¿no? Que puede ser, como les comenté, lo más común que se nos viene a la cabeza es un paciente con una prótesis cardíaca, ¿no? Una prótesis valvular cardíaca, que es lo común. Sin embargo, se puede usar en fibrilaciones, en arritmias, ¿no? En pacientes con trombosis venosa profunda, que hay que anticoagular al paciente porque la tendencia sinuosa de los vasos conlleva que se forme trombos con facilidad y poder tener un evento isquémico y con el respectivo desenlace negativo, ¿no? Que es la muerte de un conjunto de células con una función determinada. Ahorita vamos a ver esto con otra Nemo, ¿no? Entonces ya hemos evaluado la vía intrínseca y la vía extrínseca para llegar a la activación del factor 10. Ambos van a activarme el factor 10. Ahora, ambas vías van a continuar esta vía que le llaman vía. Hasta ahorita dice, pero ¿esto en qué me va a ayudar? Bueno, ya te estamos explicando cómo vamos a evaluar estas vías. Y en breve, muy en breve, vamos a hablar en qué nos va a ayudar. Este factor 10 ya activado, que es obtenido tanto en vía vascular, que es intrínseca, como en vía extrínseca, que es a través del vaso, o sea, a través de la sangre, vía intrínseca, y a través de los vasos, ¿no? Que lo contienen, la vía extrínseca, vamos a continuar a través de factor 10 activado. Con la acción del factor 5 activado y el calcio, lo que va a hacer este factor 10 es hacer que la protrombina se transforme a trombina, ¿no? Esta trombina, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el fibrinógeno se transforme en fibrina. Y es esa fibrina la que va a ser como una mallita, ¿no? Sobre nuestras plaquetas que están organizadas, ¿no? Las va a manera de una... va a retener, va a ser para que selle esa zona injuriada, ¿no? Y se forme un tapón, un coágulo propiamente. Ahora, esta trombina también ayuda a que se active el factor 5, de tal manera que, ¿no? Ahí es como un círculo que ocurre acá, ¿no? Activa la trombina para que se siga activando la protrombina en trombina, ¿no? Y también va a activar, ¿no? A las plaquetas esta trombina, aún más. Entonces, hasta ahí es la vía común, ¿no? Ahora, esta trombina, que va a hacer que el fibrinógeno se transforme en fibrina, va a tener la acción del factor 13, ¿no? Factor estabilizador de fibrina, y la va a hacer mucho más resistente, ¿no? O a una malla de pescador profesional. De tal manera que el coágulo está formado, ¿no? Y es lo a sellar netamente, ¿no? La injuria o simplemente el coágulo propiamente, y que este coágulo puede ir por el torrente sanguíneo y nos puede generar un daño. Entonces es importante, dice, el contacto, en resumen, ¿no? El contacto del colágeno con las plaquetas y el factor 12 inician la vía intrínseca.
la vía extrínseca se inicia con el factor tisular. Es un resumen de lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, la vía extrínseca explosiva, solo 15 segundos. La vía intrínseca, ¿no? Que es propiamente y ocurre dentro del torrente sanguíneo, es de 1 a 6 minutos. Por eso le dicen lenta. Lo mismo que está acá. Y esto es otro resumen, pero acá ya vamos a ver unas connotaciones de pacientes o del manejo de ciertos pacientes. Muy bien, parece confuso, ¿no? Parece confuso, mnemotecnias muchas. De verdad, mnemotecnias muchas. De verdad considero, la puse esta pues, simplemente porque me pareció, ¿no? De entender, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero pueden usar cualquiera. Yo acá le he agregado unas cosas, ¿no? Para poder entenderlo. Tenemos la vía intrínseca propia del vaso sanguíneo, del torrente sanguíneo, y tenemos la vía extrínseca propia del vaso, ¿no? Lesionado. Tenemos la vía intrínseca, que la medimos a través de la tromboplastina, del tipo de tromboplastina. Tenemos la vía extrínseca, que la podemos evaluar a través de la protrombina. Pues a este nivel, ¿no? A este nivel es donde va a actuar la warfarina. A este nivel es donde va a actuar la warfarina. ¿Ya? Entonces, vamos a un poquito hacer un recordar y no marearse. Simplemente la acción del factor 12, ¿no? Que activa el 11, ¿no? Al factor 9, el factor 9 con la acción del factor 8 activa el factor 10, vía intrínseca. El factor 3, ¿no? Va a activar el factor 7 y al factor 10, la vía extrínseca. Y ambos van de la manito, van a continuar el camino, agarradito de la manito, el factor 10 con acción del factor 5, va a activar el factor 2 y está finalmente en la trombina, ¿no? Ahora, la acción de la warfarina es un fármaco, y acá está estos números del factor 9, lo que está en un círculo, ¿no? De distinto color, son factores que dependen de la vitamina K. Son factores que dependen su actividad de la vitamina K, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Si yo voy a usar la warfarina en esta vía extrínseca, va a seguir este camino de estos tres factores, ¿no? En el cual va a actuar, la va a bloquear y va a actuar para que esto no se dé en forma adecuada, ¿no? Y de tal manera de que no se forme el coágulo. Pero ¿qué pasa si mi paciente sobrepasó la dosis de warfarina? Normalmente una dosis de warfarina yo la voy a manejar con el INR como parámetro. Si mi INR normalmente para una fibrilación de promedio por una trombosis están entre 2 y 3. Para mi control de mi paciente que tiene una válvula protésica cardíaca debe estar entre 2.5 y 3.5. Ese es el rango promedio en que debe estar. ¿Ya? De ahí viene la diferencia si es bicupi, tricupi, es un tema que ahorita no viene el caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente le aplico vitamina K y lo que voy a hacer es sobrecargar esto para que esta vía pueda nuevamente tener el tiempo adecuado y el sangrado excesivo que haya pare, ¿no? Reitero, hay muchas veces que nos llega el paciente con un hematoma submucoso, levanta la lengua y está, pero un tremendo hematoma y nunca tuvo un trauma, nada, simplemente es por el exceso. Y en algunos casos gingivorragias, ¿no? Por eso es importante la historia clínica, ¿no? Pacientes a veces están tomando warfarina y a veces en forma irregular. Dicen, no, nos ha pasado, y a veces hasta toman doble dosis de la que le corresponde, diciendo porque se olvidaron el día anterior, y eso pues conlleva todo un evento, ¿no? Que son pacientes típicos de emergencia. Muy bien, ¿cómo puedo medir yo esto? Obviamente el tiempo de protrombina lo voy a tener alargado, ¿no? Lo voy a tener alargado por la acción de la warfarina, pero si se pasa el valor, llega hasta 4.5, 4, ya es una característica de INR,
donde nuestro paciente va a tener gingivorragias, va a tener un hematoma, no una quimos, un hematoma, ¿no? Bien marcado, con posible infección. Entonces, ahí tenemos que medir el TP para ver realmente cuál es la condición de nuestro paciente, ¿no? Entonces, por ahí ya estamos interpretando. Ahora, ¿dónde actúa la heparina? La heparina básicamente actúa por la vía intrínseca, ¿no? La vía intrínseca es la que va a actuar, va a hacer que todo sea muy lento. Pero acuérdense que la heparina es de acción corta, sobre todo las de bajo peso molecular, ¿no? Normalmente la heparina te puede durar de 12 a 24 horas, nada más su tiempo de vida media, de acuerdo a la dosis perdón, de 12 horas, ¿no? De acuerdo a la dosis que le des, puede durar hasta 24 horas, ¿no? Eso netamente lo maneja el hematólogo en el cual quieres tener a tu paciente o el cardiólogo, ¿no? Nosotros simplemente nos chacamos con estos fármacos y que nos bloquean, nos estorban, nos incomodan para hacer un adecuado tratamiento quirúrgico. Entonces, en este caso, pues voy a tener no una alteración a este nivel. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos y que podamos interpretar en esta gráfica? Vamos a tener las coagulopatías hereditarias. También nos van a llegar estos pacientes, ¿no? Con coagulopatías hereditarias, los famosos pacientes con hemofilia A, hemofilia B, ¿no? Y también vamos a tener los pacientes que tienen problemas o deficiencias del factor de von Willebrand, ¿no? Entonces, es importante que tengamos presente esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, pacientes con hemofilia, ¿no? Pacientes con hemofilia A es porque vamos a tener un déficit, ¿no? Factor 8 y una prolongación, obviamente, del TTP, ¿no? Entonces, a estos pacientes, no voy a ir yo al detalle en lo que es la hemofilia, pero acuérdense un poquito que es el déficit de este factor 8, ¿no? Y que mayormente lo padecen o son portadores las mujeres, pero lo padecen los varones, ¿no? Sin embargo, eso no significa que siempre van a ser varones. Dice, pero yo sí he visto mujer que tiene von Willebrand. Claro, hay de acuerdo hay una proporción de acuerdo al número de hijos, ¿no? Y hay casos donde la mujer, esto está en el cromosoma X, hay casos donde coincide que la mujer, pues, no solamente es portadora, no solamente lo va a llevar, sino también va a ser la clínica, ¿no? Entonces, estos pacientes con hemofilia A, pues, definitivamente vamos a ver que hay una alteración en este factor, ¿no? De la vía intrínseca, ¿no? ¿Cómo lo compenso? Pues simplemente poniéndole factor. Poniéndole factor, obviamente, estos pacientes de por sí ya saben, ¿no? De por sí ya tienen, ¿no? Es más, hay asociaciones, tanto en el MINSA como en el Salud, ¿no? De estos pacientes que se agrupan, y es más, ellos ya hasta saben, ellos mismos se aplican su factor, ellos mismos simplemente van para que den la receta, en algunos casos, ¿no? Y en otros casos, o los cubre el SIS, o en todo caso el Seguro Social se los proporciona, ¿no? Básicamente de acuerdo a la gravedad. En estos casos de hemofilia, se habla de que hay pacientes que tienen eh, más del 5% de factor, realmente es una hemofilia leve. Entre el 1 y 5% es una hemofilia moderada, y aquellos que tienen menos del 1% de este factor, pues es una hemofilia severa. Realmente artrosis, tienen a hacer sangrados gingivorragias, sangrados espontáneos a cada rato, ¿no? Y son pacientes que de por sí tienen ya un compromiso o complicación, ¿no? Mayormente está entre los que tienen un déficit moderado al leve, ¿no? Pero estos pacientes definitivamente solo con la compensación de su factor podemos hacer el procedimiento quirúrgico, ¿no? Aplicándose previo a la cirugía y post-cirugía, ¿no? También vamos a tener a los que son la hemofilia B, ¿no? Vamos a tener a los pacientes con hemofilia B, que igual por deficiencia del factor 9, ¿no? Van a presentar una vía intrínseca alargada, igualito, ¿no? Se compensa
con este déficit, con la colocación, ¿no?, del factor 9 para poder realizarle un tratamiento quirúrgico. Reitero, estos ya saben, no van a debutar, ¿no? Eso a corta edad ya tienen la información respectiva y los eventos y complicaciones. Por eso es que, como digo, están ellos organizados en asociaciones, ¿no? Entonces, el otro grupo va a ser los pacientes que tienen deficiencia del factor de von Willebrand, ¿no? Acuérdense lo que hemos conversado al inicio, pues esto va a ayudar a que haya una respuesta y una agregación plaquetaria, ¿no?, del tapón plaquetario. Definitivamente eso no se va a dar si tenemos pacientes con este déficit, ¿no? Definitivamente. Entonces, ya tenemos acá, ¿no?, la interpretación de algunos eventos de coagulopatías hereditarias y algunas que se usan, ¿no?, para el manejo de pacientes que tienen o necesitan evitar un trombo y que tienen que estar anticoagulados, ¿no? Un poco para recordar también el uso de la warfarina. Normalmente pacientes con un INR por válvula protésica de 2.5 a 3.5, se suspende 5 días la warfarina, ¿no? Y de acuerdo al grado de complejidad, lo normal es que se sustituya por la heparina de bajo peso molecular y que ésta se pueda poner cada 24 horas dependiendo, ¿no?, de la indicación, porque puede ser de 40 a 60 miligramos, ¿no? Una al día o dos al día, ¿no? Normalmente es una de 60 al día y hasta 12 horas antes del procedimiento, ¿no? Que ya no se pone nada. Hacemos el procedimiento, 12 horas después reinicia con la heparina, al día siguiente se coloca heparina, ya toma la warfarina y al tercer día del procedimiento ya se queda solo con la warfarina suspendiendo la heparina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos de 2 días por promedio para que inicie la acción, nuevamente suba el INR al valor que queremos. Normalmente para un procedimiento debemos bajar y que el INR es un indicativo que para procedimiento debe estar hasta 1.5 como límite. Hay casos donde ha habido e incluso hay estudios que dicen que no necesariamente se tiene que suspender estos fármacos, pero se ha visto, sobre todo nosotros, que usamos o que generamos un lecho donde los bordes no pueden ser afrontados, una calidad de coágulo, ¿no? Entonces, de tal manera que tenemos que tener ese esquema para poder trabajar adecuadamente, ¿no? Entonces, reitero, la heparina es de acción corta, ¿no? Normalmente, por ejemplo, los pacientes hospitalizados los tienen a base de heparina porque en cualquier rato se requiere, ¿no? Se requiere la suspensión de este para cualquier evento quirúrgico, ¿ya? Entonces, eso sí lo quería que esté claro, ¿no? Igualito los pacientes con trombosis con warfarina, pues igual hay que suspender, ¿no? De 5 días antes, ¿no? Los 3 días antes del procedimiento con heparina, hasta 12 horas antes que lo suspende, ¿no? A 12 horas después del procedimiento se retoma la heparina, al día siguiente se retoma la heparina y ya se inicia la warfarina y al tercer día del procedimiento queda solo con warfarina y se suspende la heparina. Eso es para los pacientes con o que requieren la suspensión de esta anticoagulación y que de alguna manera su INR pues no debe bajar de 2, ¿no? En algunos casos por procedimiento nosotros los hacemos bajar un poco más por el procedimiento, ¿no? Otros fármacos que vamos a encontrar, ¿no? Son estos fármacos sintéticos, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser suspendidos con una gran cantidad de días o que tienen que ser suspendidos muchos días. Algunos ni siquiera son suspendidos, ¿no? Porque su tiempo de acción básicamente es corto, ¿no? Básicamente la idea es, obviamente, evitar pacientes que generen trombos, ¿no? Los más usados son los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, que ya le hemos venido tocando, ¿no? Y que estos fármacos de por sí tienen dos acciones. Uno, que van a inhibir directamente a la trombina,
y otros son antagonistas del factor 10 activado. ¿Cuál es la ventaja de estos fármacos? Como el dabigatran, ¿no? El rivaroxaban, ¿no? Es que obviamente su tiempo de vida media en promedio es de 10 horas. En promedio es de 10 horas. ¿Por qué digo esto? Porque en las indicaciones, para poder hacer un procedimiento, el paciente no tiene que, si vamos a hacer un procedimiento de exodoncia simple, no tenemos mayor problema en la zona de sangrado, ¿no? Incluso está sustentado con el uso de una manipulación mínima, el uso de hemocolágeno, ¿no? El uso de cumarínicos, ¿no? Como el ácido tranexámico, ¿no? Que podamos aplicarlo de manera local. Bajo esa vía, tranquilamente, el procedimiento puede hacerse 2 horas de la ingesta del mismo, es decir, 10 horas, perdón, de la ingesta del mismo, sin ningún problema, ¿no? Si vamos a hacer una exodoncia compleja, lo ideal es retirarlo por lo menos 24 horas, nada más, ¿no? Al día siguiente, el paciente ya puede continuar con el fármaco. Estamos hablando de que tenemos que esperar unas 24 horas para que se organice el coágulo y luego puede tomarlo de manera rutinaria. Sin embargo, hay literatura que van a encontrar que dice que no es necesario suspenderlo. Eso depende de la injuria, del área con inflamación, voy a tener sangrado de por sí, ¿no? Es decir, una zona con bastante cálculo, con bastante sarro, pues un área inflamada y de por sí ya hay un sangrado por esa noxa, sumado al estrés que voy a generar durante por el procedimiento de la exodoncia, pues obviamente va a ser un área que así le ponga hemocolágeno, me va a sangrar un poco más de lo normal. Entonces, tengo que prever todos los que te dicen, no es necesario suspender, es bajo condiciones ideales, ¿no? Entonces, estos fármacos, la ventaja que tiene, que si dice, si voy a hacer algo muy sencillo, simplemente 10 horas desde la fecha que lo tomó, de la hora que lo tomó, yo puedo hacer mi procedimiento sin ningún problema, ¿no? Y si puedo evitar la segunda dosis, sí podría para que organice el coágulo y al día siguiente poder reiniciar el mismo fármaco sin ningún problema. La mayoría de estos fármacos es discreción renal, ¿no? Y bueno, hay interacciones siempre con fármacos, ¿no? Con antibióticos, ¿no? En ambos casos, ¿no? Entonces, pacientes con edad avanzada, con insuficiencia renal, poca interacción con otros fármacos de uso frecuente, acción rápida y fácilmente reversible. Esa es la característica que podemos, o que nos sirve este fármaco, ¿no? Para pacientes con esas características, ¿no? Edad avanzada, insuficiencia renal, que con poca interacción con otros fármacos, de esa característica tienen estos medicamentos, ¿no? Y obviamente que pueda ser fácilmente revertido sin ningún problema, ¿no? Es básicamente por el tiempo de vida. En promedio, habla la literatura, reitero, 10 horas después de la primera ingesta, ¿no? Si voy a hacer un procedimiento curioso, 24 horas y el día siguiente lo puedo reiniciar. O sea, nada más. No hay que suspenderlo más. Este algoritmo de planificación tratamiento dental de estos fármacos, ¿no? Es como más o menos lo que yo les estaba comentando, ¿no? En el uso de estos medicamentos donde realmente si mi procedimiento es mínimo, realmente no necesito suspenderlo, ¿no? Lo puedo usar 10 horas después de la ingesta, ¿no? Y máximo dejarlo la segunda dosis del día, simplemente suspenderla hasta el día siguiente, ¿no? Para que organice coágulo de mejor calidad. Muy bien, entonces hemos hablado de la acción de la migración de las plaquetas hemostasia primaria, ¿no? Activación de las plaquetas. La hemostasia secundaria a través de ambas vías para hacer que el fibrinógeno se transforme en fibrina, ¿cierto? Y una vez que eso está organizado, pues vamos a tener, ¿no? Injuriado, ¿no? Una liberación lenta, ¿no? De un activador de plasminógeno tisular. Lo que va a hacer va a hacer que se vaya una transformación del plasminógeno que lo vamos a tener inactivo en la zona, en la malla esa del pescador, y lo vamos a transformar en plasmina.
¿no? Esa plasmina es la que va a lisar ese coágulo, ¿no? Que ya, porque ya se solucionó el primer problema, que el sangrado no esté. Ahora hay que sustituir eso. Pero obviamente tengo que disolver lo que está ahí para que se pueda llenar, ¿no? De fibroblastos y este pueda reparar el área injuriada. Entonces, ese coágulo va a ser lisado por la acción de la plasmina, ¿no? Ahora, qué interesante tiene esta última parte, esta destrucción del coágulo para sustituirlo con un tejido reparativo, ¿no? Es que en esa lisis del coágulo, ese producto de degradación, va a haber una molécula que se llama el dímero D. Este dímero D me va a decir, por si acaso hay un coágulo que se está desintegrando, por si acaso hay un coágulo que se está desintegrando. Y eso no solamente me sirve para yo en mi herida, que es realmente no es la función es para ver si yo tengo algún tipo de trombosis o mi paciente tiene trombos, porque va a haber trombos y se van a lisar, va a haber trombos, se va a formar trombos y se va a lisar, va a haber trombos, se va a lisar. Entonces va a haber ese dímero D en el torrente sanguíneo. Y si yo lo encuentro, quiere decir que mi paciente tiene un evento de una trombosis, ¿no? Se está organizando coágulos y se está disolviendo. ¿Dónde? No lo sé. Pero ya es una llamada de alerta para saber de que ese dímero D está presente, es porque hay una actividad al respecto, ¿no? Y obviamente se usa mucho para trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, entre otros, ¿no? Pero principalmente para eso se usa el dímero D. En resumen, ¿no? Entonces vamos a tener los trastornos de la sangre que se pueden clasificar como problemas de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, de las plaquetas, ¿no? Los trastornos hemorrágicos pueden ser congénitos adquiridos, que ya lo hemos visto, ¿no? Puede haber problemas en las plaquetas, sí, puede haber problemas en las plaquetas y fármacos que puedan ayudar a inhibir, ¿no? La adhesión adecuada de estas plaquetas. Deficiencia de factores de coagulación. Ojo que estas proteínas o factores de coagulación también se producen en el hígado. Si mi paciente tiene una cirrosis hepática, ¿podemos tener una buena calidad de coagulación? No, definitivamente mis factores van a estar alterados, ¿no? Problemas vasculares, netamente, en la zona injuriada. Ups. Vamos a ver si descuelgo esto. Muy bien. ¿No? Y obviamente problemas fibrinolíticos, ¿no? Que va a haber un déficit en esa lisis del coágulo para poder ser. Simplemente estamos un poco reflexionando al respecto. Entonces, para poder manejar adecuadamente estos casos, pues tenemos que requerir una historia clínica. La historia clínica, de verdad, ya lo tenemos que tener en la cabeza, realmente todas las partes de la historia clínica, tantas veces que repetimos lo mismo, pero no solamente saberlo de memoria, sino hurgar en el paciente. Hasta ahora se ve, ¿no? Que los pacientes tratan de obviar información y eso nos puede traer y meter en un problema médico legal. Estamos siempre expuestos a ese tema, ¿no? Por eso que hay siempre un riesgo en los procedimientos, pero que si sabemos manejarlo, el paciente firma su consentimiento en base a salir informado como un testigo, etcétera, no debe haber mayor problema, ¿no? La exploración física, no solamente las mucosas, sino evaluar al paciente, sobre todo en los miembros superiores, que es más fácil, y o preguntarle si durante su higiene, pues, es que están con moretones, o si con facilidad suele formarse moretones, ¿no? Entonces eso ya me deja pensando, ¿no? Y obviamente si voy a requerir ante mi evento, mis datos que me da el paciente, mi evaluación clínica, si voy a necesitar un estudio complementario. Entonces, reitero, ¿no? El poder indagar si hay problemas hemorrágicos, tanto en ellos como en familiares, si durante eventos quirúrgicos ha tenido sangrados, ¿no? ¿Qué medicamentos toma? Y ¿qué enfermedades presenta? Y comenzar nosotros de manera sistémica. ¿Tienes algún problema pulmonar? No, tiene asma, ha tenido tuberculosis, y seguimos bajando. Has tenido gastritis, por ahí tenemos un paciente con antecedente de NM gástrico y no nos lo dicen, ¿no? Y nosotros le vamos a dar clindamicina al final, o es un adulto mayor, ¿no? Que tiene un problema gastrointestinal o tiene una dispepsia y lo vamos a saturar con fármacos que en vez de ayudarlo vamos a complicar. Vine para que me saque un diente que se me estaba moviendo y termino hospitalizado con una hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces,
voy a usar AINE, no voy a usar AINE. Entonces, todos esos factores parece reiterativo y muchos, estoy seguro que en la cabeza ya está pasando, pero ya lo sé, pero eso ya lo sé. Créame que a- nunca hay que confiarse. Nunca hay que confiarse. Bueno, entonces vamos a seguir con este repasito. Muy bien, entonces, bueno, evaluar en cavidad oral si tenemos palidez, equimosis, petequias, hematomas propiamente, o por ahí tenemos unas úlceras, ¿no? Producto de estas hematomas, ¿no? En algunos casos eso llega a tener un volumen que el paciente se traumatiza en la oclusión o en la masticación, ¿no? Si nuestra gingiva está sangrante, tiene una característica adecuada, y obviamente, pues, si netamente voy a evaluar vía intrínseca, vía extrínseca, vía común, ¿no? Voy a pedir un TP, un TTP y un INA. ¿No? Si quiero, puedo pedir un tiempo de sangría para ver cómo está mi plaquetas, ¿no? Mi agregación plaquetal. Vemos que ya nos va sirviendo, ¿no? Nos va sirviendo esta temática para poder seguir indagando. La historia clínica que ya no les voy a repetir, ¿no? Estos son los cuadros clínicos que uno suele ver, ¿no? A veces entra un adulto mayor y lo ve con chupetones acá y dice, no, señor, tengo otra cosa. Y no es así, simplemente seguimos hurgando y vamos a encontrar estas áreas de estos hematomas, áreas equimóticas que con facilidad se lo genera el paciente, ¿no? Se roza con algo y ya está generando una equimosis, ¿no? O un hematoma. Definitivamente nuestra serie roja, blanca, plaquetas y nuestros perfiles de coagulación que tenemos que tenerlo presente. También ya hemos visto esto, ¿no? Problemas de plaquetas, que puede ser congénito, adquirido. El problema puede verse una disminución en el número de plaquetas y deficiencia en su función. Ojo que pacientes con una cantidad de plaquetas adecuada, pero la calidad de las plaquetas no son adecuadas. Podemos tener pacientes con una calidad de plaquetas adecuadas, pero el número no es el adecuado. ¿Por qué? Porque puede haber un problema en el vaso, el paciente puede tener un problema hepático, un cuadro de cirrosis hepática, ¿no? El nivel más bajo aceptable para una cirugía dental, la literatura te habla de 50.000 por milímetro cúbico, plaquetas por milímetro cúbico, ¿no? Normalmente se realizará una transfusión de plaquetas 30 minutos antes de la cirugía. Hay casos, como les digo, ahí vamos a ver más adelante, ¿no? El famoso PTI, la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Paciente de una semana a otra puede variar en el número de plaquetas, pero independientemente de eso, si tengo un paciente con cirrosis hepática, entre otras patologías, tengo que hacer una exodoncia simple y sus plaquetas son 50.000, ojo, que es lo que dice la literatura, pero ojo que dice la clínica. Si yo lo voy a hacer una exodoncia y una pieza, un remanente, pero que voy a hacer un pequeño colgajo, paciente ambulatorio, paciente adulto mayor, pues 50.000 tendría que ser previamente evaluado por su hematólogo, ¿no? Para poder ver si puede compensarlo. ¿Por qué? Porque es un paciente que vas a enviarlo a casa, vas a suturar, por más que quieras afrontar los bordes, siempre va a cicatrizar por segunda intención, se tiene que realizar un coágulo. La edad del paciente, si te colabore o no, ¿no? La injuria que le voy a hacer. Entonces, es un paciente que tendría que ser evaluado por su hematólogo, ¿no? Para ver si puede compensarlo, ¿no? Si bien es cierto, 50.000 es siguiendo los parámetros de usar siempre esponja, ¿no? Hemostática, sutura, de preferencia una sutura que no estimula la inflamación, como la seda negra, estimula la inflamación, ¿no? De preferencia, no he dicho que no es mala, simplemente de preferencia. Si no tengo otra opción, se usa y con las medidas antisépticas también adecuadas, ¿no? El uso de sustancias que puedan ayudar, ¿no? Como el transamin, a poder organizar ese coágulo en la medida que se pueda, ¿no? Voy a sumar factores para que sea un mínimo de complicación. Sin embargo, 50.000 es cierto, matemáticamente se podría dar cuando el procedimiento es sencillo, he usado mis medidas adecuadas, ¿no? Que ya comentadas, y mi paciente pues está bajo un control estricto, ¿no?
solo así, ¿no? Sin embargo, si voy a hacer una pequeña cirugía donde voy a tener un decolado, voy a ser injurioso, ese sangrado con 50.000 se va a dar y se puede complicar, ¿no? Entonces, hay que trabajar de la mano con el hematólogo para ver si va a ser necesario que pueda generar una transfusión, ¿no? Plasma fresco congelado, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos? A ver, dice, menos de 100.000 plaquetas pueden mostrar sangrado prolongado, pero normalmente medidas locales como sutura, y ya les he comentado, la colocación de hemostáticos puede controlarse. Claro, claro, o sea, definitivamente dentro del ideal podemos usar hasta 50.000, pero lo ideal también es que sea ese paciente que yo le he detectado por un examen, que yo le he solicitado, que pueda evaluarse, ¿no? Y puede ser 50.000, pero el paciente tiene PTI, pero no te lo ha comentado, ¿no? Y ahorita está como en 2 semanas o no, puede variar, o sea, definitivamente podemos generar el problema, o simplemente después de mi exodoncia, ¿no? Sus plaquetas bajan, ¿no? Comienzan a bajar y simplemente se complica. Entonces, en esos casos es importante trabajar de la mano con el especialista, ¿no? El hematólogo. Bueno, esto ya lo hemos estado conversando, ¿no? Las coagulopatías hereditarias, simplemente las toqué, las puse para tocar lo que ya se había tocado anterior, ¿no? Deficiencias en los factores de coagulación, podemos tener, ya les he comentado, problemas en las plaquetas, podemos tener problemas en las cascadas de la coagulación de estas proteínas, pero también podemos tener problemas en la misma síntesis de estas proteínas, ya les hemos estado comentando, ¿no? La deficiencia funcional o cuantitativa del factor 8, de la hemofilina 9, definitivamente pues va a conllevar a tener problemas, ¿no? Cuando el factor 8 es inferior al 1%, es lo que le comentaba hace un rato, ¿no? ¿No? Se considera que es severo el cuadro, ¿no? Moderado es de 1 a 5 y leve es mayor de 5, ¿no? Hasta 5, ¿no? La hemofilia A la presentan varones y la transmiten mujeres. Eso es lo común. Sin embargo, esto como es carga del cromosoma X, hay casos donde las mujeres también lo padecen, ¿no? En estos casos, obviamente, el concentrado de factor 8 es importante, ¿no? Y el factor 9, dependiendo si es hemofilia A o B, ¿no? Respectivamente, con eso podemos compensar y podemos hacer el tratamiento respectivo, trabajando de la mano con el especialista, ¿ya? Dice, el factor 8 presenta una primera fase de estabilización y una segunda fase de aclaramiento progresivo que dura 12 horas, en tanto que en el caso del factor 9, la etapa dura 24 horas. Es decir, bueno, definitivamente tiene que tener una buena cobertura de factor 8 para que no haya complicaciones, ¿no? La gravedad de la hemofilia, dice, en gravedad en la hemofilia, la cantidad de factor que se administra depende de la concentración previa de los factores 8 y 9 que posee el mismo enfermo, es de acuerdo a la complejidad que pueda tener, ¿no? Bueno, realmente esto es igual, ¿no? Simplemente que vamos eh, manejando por gravedad, ¿no? Estos pacientes con déficits, ¿no? En los factores de crecimiento, de los factores de la coagulación. Eh, a ver, dice enfermedad, bueno, la reducción de factor 9 o enfermedad de Christmas, ¿no? El reemplazo con factor 9, el reemplazo es con factor 9 que no está presente en el crioprecipitado. Claro, el crioprecipitado, los que nos va a dar son el resto de factores, ¿no? Que nos van a ayudar a compensar ese déficit. Pacientes con cirrosis hepática, por ejemplo, ¿no? Que pueden tener o pueden tener un número de plaquetas adecuado, pero los factores los tienen alterados, ¿no? En la enfermedad de von Willebrand no está ligada al sexo,
y es más común que la hemofilia, eso es correcto. La enfermedad se presenta con un TTP prolongado, ¿no? El TTP es prolongado en la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Y actividad reducida en el factor 8, eso es importante, ¿no? Dice, problemas hepáticos, perfil de coagulación para determinar si se debe proporcionar algún tratamiento correctivo para lograr una buena hemostasis. Lo hemos venido repitiendo al respecto, ¿no? Esto es justamente lo que les estaba comentando, los pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? En el cual, pues, nuestro paciente puede tener una cantidad de plaquetas esta semana y la próxima semana o en unos días de tener 120.000, puede tener 60.000, 50.000, ¿no? O menos. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado con los pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática. Muchos de ellos a veces están controlados y para eso, cuando llega con nosotros, tiene que hacerse de todas maneras su hemograma elemental, ¿no? Para poder tener el respaldo de que con esta cantidad de plaquetas estoy trabajando. No puedo yo agarrar y usar un hemograma de hace un mes o un poco más, ¿no? Porque yo no sé en la actualidad cómo está. Obviamente eso va de la mano que no hay equimosis, sangrados, hemorragias, epístasis que también suelen tener estos pacientes, ¿no? Entonces, la terapia, estos pacientes suelen darle terapias con corticoides, ¿no? Es una manera de poder manejar esta alteración, ¿no? Y con eso lo estabilizan. Sin embargo, sí es importante hacer el recuento. Si estuviera con menos de 50.000 o voy a hacer, pues, está con 60.000, pero voy a hacer una tercera que esté impactada, es muy curiosa definitivamente, y va a ser ambulatorio, tiene que ser manejado conjuntamente para que puedan ser compensados, ¿no? Ser transfundido. Problemas fibrinolíticos, dice, producido por fármacos, ¿no? Como la streptokinasa, utilizada del coágulo para tratar trombosis o embolia pulmonar. Niveles de plasmina, que estábamos conversando hace un momento, puede aumentar en enfermedades hepáticas o malignas, como el carcinoma de próstata. Hay muchos pacientes que a veces nos llegan a los hospitales, sobre todo con cuadros metastásicos, ¿no? El tratamiento consiste en utilizar un agente antifibrinolítico como el ácido tranexámico, ¿no? Eso es importante. La influencia de los trastornos hematológicos, bueno, definitivamente ya lo hemos venido conversando. Procedimiento, qué tan injurioso va a ser mi procedimiento. La elección de la anestesia, de preferencia usar anestesia con vasoconstrictor para poder tener el mínimo o la ayuda local, por lo menos, del sangrado. En algunos casos, los pacientes no solamente tienen un trastorno, sino también son hipertensos, y es un poco complicado que a pesar de que puedas tratar de manejar vasoconstrictor, te pueden hacer un cuadro de hipertensión o son hipertensos severos, donde ahí, a pesar de todo eso, todavía tienes que usar anestesia sin vasoconstrictor, ¿no? Y eso como complica aún más, ¿no? Para eso es importante la evaluación clínica, ¿no? Los medicamentos que voy a recetar en estos pacientes, no voy a darle a un paciente con PTI, le voy a dar un AINER, ¿no? En lo posible, usar alternativas, paracetamoles, tramadoles, ¿no? O el tramadol para poder tener el manejo del dolor, ¿no? En el paciente. Y definitivamente la cobertura antibiótica de ser el caso, ¿no? A ver, normalmente no es necesario interrumpir el tratamiento con aspirina, lo que le comentaba hace un momento, y normalmente son suficientes las medidas hemostáticas locales, eso lo dicen los artículos, y con el procedimiento es netamente simple, ¿no? Y usar sutura, hemostático y transamin que nos puede ayudar de manera local, ¿no? De forma similar, no es necesario administrar otros fármacos antiplaquetarios como el clopidogrel, ¿no? Etcétera. Entonces, eso hay que agarrarlo con pinzas dependiendo de lo que vayamos a hacer.
¿no? Ahora, pacientes definitivamente con uso de warfarina, como les estaba comentando, tiene que ser por lo menos sustituido, ¿no? Por lo menos sustituido, ya si el cardiólogo considera que es suficiente suspenderlo, ya él lo va a suspender bajo el riesgo que amerita. Hay pacientes que no se le puede suspender la anticoagulación, incluso no con válvula protésica, sino pacientes con arritmias severas, en el cual no se le puede suspender la anticoagulación. En estos casos, tiene que sustituirse con heparina, ¿no? Como les Y regresando a lo que está en el recuadro verde, pues definitivamente el uso de estos antiagregantes plaquetarios, si bien, ¿no?, la Asociación Americana de Cardiología sugiere que no es necesario suspenderlo, de acuerdo a la injuria que podamos hacer, podemos suspenderlo por lo menos 3 días, ¿no? Por lo menos 3 días. Si vamos a hacer un procedimiento que no va a ser injurioso, voy a usar una buena sutura, no retiene comida, que no va a generar inflamación, voy a usar un hemostático, definitivamente no es necesario que lo suspenda. Si son las condiciones ideales que se requiere, en ese momento no lo suspenderé. Es más peligroso reducir el nivel de anticoagulación. Claro, ya lo hemos estado comentando, ¿no? Ya lo hemos estado comentando. Normalmente pacientes protésicos con válvula protésica 3.5. De 3.5 a 4 es el tope. De ella comienzan con gingivorragias, hematomas en cavidad oral, que es fácil de verlo. Se puede tratar paciente con hemodiálisis que recibe heparina. Estos pacientes que están sometidos a hemodiálisis, sí se les puede realizar el procedimiento, ¿no? De preferencia van a tener un poco de sangrado, pero si son, reitero, si el procedimiento es sencillo, no habría necesidad, ¿no?, de suspenderle o decirle que durante la diálisis pues no le colocan heparina. Si mi procedimiento va a ser algo injurioso, definitivamente pues tengo que interconsultar o coordinar con el mismo paciente, porque los pacientes con hemodiálisis tienen un control seguido, por lo menos los de que cuentan con seguridad social, también los del MINSA, ¿no? En que no le pongan heparina en la diálisis, ¿no? Para poder realizar el procedimiento. Y hay que hacer el procedimiento en los días que el paciente realiza, definitivamente, ¿no? Bueno, a ver, procedimiento, bueno, dice la preparación, la preocupación. Ya. La preocupación en el uso de anestésicos locales, ya los he estado comentando, ¿no? El ideal, primero que es un paciente anticoagulado, pero que va a ser preparado para un procedimiento, yo no debería tener un problema en generar una injuria con la aguja para la aplicación del anestésico local, ¿no? Pero a pesar de eso puede haber una extravasación que puede generar una hematoma en la zona en la cual se esté aplicando el anestésico, ¿no? Más que hematoma, una equimosis, ¿no? Porque si va a estar controlada, definitivamente eso no puede ser tan perceptible, ¿no? Puede verse comprometida en pacientes con anemia o trastornos, trastorno de los leucocitos. Administrar antibióticos. El objetivo es lograr nivel óptimo de antibióticos en el coágulo sanguíneo. Claro, pacientes definitivamente con cuadros de anemia moderada o anemia severa, definitivamente en estos últimos hay que reevaluar el caso para poder hacerle un procedimiento hasta que pueda estar con niveles aceptables para un procedimiento, ¿no? Salvo que sea condiciones ideales, reitero, ¿no? Porque puede, aparte de generar una alteración en la reparación, puede haber una infección en el lecho quirúrgico, sabemos que cavidad oral, de todas maneras, hay una gran cantidad de bacterias que pueden complicarnos, ¿no? Definitivamente recetar o hacer una cobertura antibiótica adecuada, ¿no? En pacientes con trastornos leucocitarios, ni qué decirlo, ¿no? Porque obviamente vamos a resumir que no va a haber una reacción. La defensa del paciente pues va a estar apaciguada, letargada, ¿no? Su reacción lenta. Por ende, necesitamos una cobertura antibiótica, por lo menos, dependiendo del procedimiento, vamos a sacarle un premolar a un paciente con anemia, que es por
que no involucra mucha actividad o mucha injuria, pues una profilaxis antibiótica estaría indicado nada más, ¿no? En pacientes con leucemia es importante el tratamiento quirúrgico en etapas de remisión, es correcto, cuando ya no esté recibiendo la quimioterapia, no, pero en algunos casos, no, sí se va a poder hacer en etapas, ¿no? Entre quimioterapia, entre una sesión de quimioterapia, ¿no? Y otra, a pesar de que pueda estar con los niveles bajos, ¿no? Con la leucopenia, por cuadros de urgencia, ¿no? En esos casos sí, ¿no? Entre regímenes de quimioterapia cuando el cuento de células sea óptimo. Claro, reitero, o le hago entre ambos regímenes. Normalmente hacen sesiones de 10, ¿no? O de sesiones de quimioterapia, y de ahí viene un tiempo de espera, de control para reiniciar probablemente una siguiente sesión. En ese momento, si mis valores, ¿no? Si no estoy con una leucopenia, pues podría hacer un procedimiento siempre con una cobertura antibiótica, ¿no? Y definitivamente, pues no voy a tener mayor complicación, ¿no? Sabiendo que mi paciente, pues no tiene otra, no está recibiendo, por ejemplo, fijadores de calcio, con ese tema de ahora, ¿no? A ver, estas son ideas sueltas, bueno, dentro del tema también. Bueno, la aspirina interfiere en la función plaquetaria, ya lo hemos estado comentando. Los analgésicos y los antimicrobianos actúan con los anticoagulantes, si es correcto. La aspirina, el diclofenaco, el ibuprofeno, de paracetamol aumenta el efecto de la warfarina, sí, claro que sí, y sobre todo el paracetamol. Pero estamos hablando en usos muy prolongados. ¿Ah? Si voy a hacer un procedimiento puntual o dos procedimientos puntuales, el paciente no va a estar tomando paracetamol pues, por semanas, ¿no? Las penicilinas pueden aumentar el tiempo de protrombina cuando se administran a pacientes que reciben warfarina. Eso sí es correcto. Esto sí es correcto. Hay que tenerlo siempre presente. La eritromicina, que es otro antibiótico que está dentro de nuestro espectro de uso, mejora el efecto de la warfarina también, chicos. Hay que tener cuidado con eso. El efecto de la warfarina aumenta significativamente con el metronidazol. Sí, 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 sí. Aunque el metronidazol también lo usamos, pero hay que considerar este concepto, ¿no? O esta afirmación. La tetraciclina puede potenciar y otros cumarínicos, ¿no? El miconazol mejora el efecto anticoagulante de la warfarina, incluso después del uso tópico también, ¿no? Entonces, sobre todo cuando bueno, tenemos pacientes, ¿no? que requieren el uso de este fármaco. Bueno, esto es lo que siempre vamos a estar presentes y a los cuales siempre tenemos, para la redundancia, tener un control, ¿no? Por lo menos un hemograma elemental, si nuestro paciente, eh, mm, la clínica, la edad del paciente, la condición sistémica lo amerita, pedirle un hemograma, un perfil de coagulación elemental, ¿no? O simplemente un TP, TTP, INR, o un tipo de sangría si quieren complementarlo, ¿no? Y un hemograma es el elemental, muy elemental para realizar cualquier tipo de estos procedimientos, sea con anestesia, ¿no? Son los procedimientos que a veces nos llegan. Entonces, perdón. Entonces, tenemos que tener presente que nuestra historia clínica básicamente es uno de nuestros pilares en la atención de estos pacientes para poder identificar no solamente las patologías que pueda tener, sino también los fármacos que pueda estar o no estar tomando el paciente. Puede ser que sea un paciente irregular que no está tomando adecuadamente su medicación, y eso puede conllevar a que nos podamos complicar. No, definitivamente no es que yo le voy a hacer interconsulta a un paciente que esté tomando aspirina porque simplemente es un antiagregante plaquetario de manera preventiva, ¿no? Ya le he dicho, eso lo podemos suspender, salvo que nuestro paciente tenga un cuadro de arritmia no controlada o arritmia moderada severa, ¿no? O paciente que tenga una trombosis venosa o que estén con warfarina. En ellos sí necesitamos sustituir por lo menos estos anticoagulantes
el tratamiento. Y eso lo tenemos que hacer a la mano con su médico tratante. Igualito como lo hace cualquier otro especialista, ¿no? El cirujano a veces, igual, cuando lo va a operar al paciente, pues necesita de todas maneras que hematología haga su nota, ¿no? Para poder tener los reparos respectivos para el tratamiento. Entonces, es importante. ¿Los pacientes con defectos de coagulación representan un desafío? Claro que sí, para nosotros, sobre todo que manejamos mucho procedimiento bajo anestesia locorregional, definitivamente no debemos descuidarnos que de tener estos pacientes. Y a pesar de que sigamos todos los lineamientos, estemos pegados a nuestros parámetros, a nuestros protocolos, puede por ahí uno que otro paciente escaparse y generarnos un tipo de complicaciones, pero que no necesariamente va a ser causada por nosotros, sino por el paciente mismo, por la necesidad, la ansiedad que pueda tener ante un tratamiento determinado, más aquellos que tienen algún tipo de trastorno, o pacientes psiquiátricos o pacientes adultos mayores, ¿no? Adecuadamente utilizando medidas y habilidades locales comúnmente empleadas, ¿no? Claro que sí, ¿no? Definitivamente no subestimar ningún tipo de alteración, ¿no? Porque dicen, voy a hacer un pequeño talladito, ¿no? Se ha pasado ya. Y el paciente tiene cirrosis hepática, el paciente está tomando anticoagulante, ¿no? O porque no le preguntaron, o simplemente el paciente lo vio, ¿no? Más es el último. Sin embargo, también puede darse el caso que a veces por la orientación que hay, no se obvia alguna información que nos puede traer problemas y complicaciones, ¿no? El tratamiento es individualizado, o sea, cuando hablamos de los artículos, hablamos de la literatura que nos ponen, es correcto, pero nuestro paciente es un caso distinto, o sea, reitero, ya por ejemplo, la suspensión o no de un antiagregante plaquetario, ¿no? Que dicen no es necesario, pero eso bajo ciertas requeriría el tratamiento que no sea invasivo, que se use la sutura adecuada, que se use el hemostático adecuado, los controles, paciente muy colaborador. Entonces, suma de factores, yo actúo. Sin de no ser así, definitivamente tengo que personalizar ese tratamiento a poder suspenderlo, ¿no? Poder hacerle, usar igual los hemostáticos adecuados, ¿no? Y hacerle los controles, es importante en los pacientes con estas características que yo lo opero y le digo, ya, chao, ya ese es su problema, si sangra, no sangra, no funciona así, al contrario, uno aprende más cuando va a hacer los controles en estos pacientes porque te van a decir, no, en realidad no sangré nada, no tuve mayor problema, pacientes con hemofilia, con Wilbrand, etcétera, ¿no? Pero otros pacientes donde tú sabes que has hecho un procedimiento que realmente no ha sido, pero prácticamente con la pinza de algodón has sacado la pieza y has puesto un punto que te ayuda y le has puesto un hemocolágeno, el paciente viene, sí, estuve sangrando, ¿no? Entonces es la fisiología también, pero también tiene que ver el apoyo del paciente, pero sobre todo que yo lo voy a citar a mi control, ¿no? Al quinto día, tercer día, dependiendo, o veo que si no hay problemas, pues al séptimo día para el retiro del cuerpo, ¿no? Si es que lo amerita, ¿no? Pero voy a aprender más aún cuando yo evalúo a esos pacientes. No sé si hay alguna pregunta del auditorio, doctores. ¿Alguna pregunta al respecto? Parte de la literatura que se ha tomado, definitivamente, bueno, hay más, pero estos son los más, digamos, que resumen muchas cosas de lo que hemos estado conversando. ¿Alguna pregunta del auditorio, doctores? ¿O no han entendido nada o todo quedó claro? No sé. Buenas noches, ¿Preguntas? doctor. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, adelante. Sí, con respecto a los pacientes que tienen estos trastornos, eh, con respecto a la anestesia, ¿hay alguna recomendación acerca de utilizar alguna anestesia en específico? Por ejemplo, la lidocaína con la mevipacaína y los distintos tipos de anestésicos. A ver, ¿Me escuchas? sí, no sé si ¿O me podría escuchan. yo utilizar normal con un paciente la lidocaína, que es la que comúnmente utilizamos la mayoría de odontólogos?
Definitivamente no hay ningún tipo de contraindicación, salvo algún tipo de alergia previa que pueda tener el paciente. Es más, yo creo que no es el tema ahorita, el pacientes hipertensos controlados con 15,8, por ejemplo, 14,8, que es un adulto mayor, es basal, 15 ya está entrando en una etapa límite, pero yo puedo usar muy sutilmente y muy suavemente, poder aplicarle lidocaína con epinefrina, ¿no? Sabiendo que está tomando un antiagregante plaquetario, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a ayudar a la hemostasia, estoy aplicándolo suavemente, ¿no? Lo ideal es que primero, la verdad, que hagamos arpón succión, ¿no? Que hagamos la succión. A veces no lo hacemos, pero cuando le das a un vaso, definitivamente el cartuchito vas a ver rasgos de sangre. Bueno, podemos usar, no hay ningún problema, sobre todo el vasoconstrictor que nos va a ayudar. El anestésico realmente local que usemos puede ser mipivacaína, ¿no? Con vaso, sin vaso, lidocaína con vasos. Bueno, ya no hay sin vaso en el mercado, en cartucho por lo menos, ¿no? Podemos usarlo, pero en estos casos es usar los que tienen vasoconstrictor, ¿no? Salvo algún tipo de contraindicación, básicamente por el vasoconstrictor, más que por el anestésico local, ¿no? Que el paciente pueda tener una arritmia, ¿no? El cardiólogo, ¿sabes qué? Acá no me vayas a usar ningún tipo de estímulo que pueda generar desencadenar una arritmia, ¿no? Estamos hablando en cuadros moderados severos, ¿no? Pero realmente, propiamente por el uso de anestésico local, no hay mayor contraindicación, ¿no? No hay mayor contraindicación. Incluso en algunos casos, a estos pacientes hay que sumarle que sean alérgicos, ahí sí nos complican más, ¿no? En algunos casos hay que usar hasta bupi, pero realmente en el mercado, en cartucho, acá en el Perú eso no hay, ¿no? Pero no hay mayor contraindicación y sí el vasoconstrictor nos ayuda mucho, 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 mucho en el tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Doctor, buenas noches. Sí, hola. Quisiera que, bueno, me dé una recomendación sobre, pues, frente a una cirugía ante un paciente con cirrosis, por ejemplo, grado 3. Mira, claro, mira, los pacientes con cirrosis hepática, primero dices factores. Acá hay una alteración en factores. ¿Qué más? Plaquetas. Puede haber una alteración en plaquetas. De frente, su hemograma completo. Igual le vas a hacer su perfil de coagulación, su TP, TTP, INR, su tiempo de sangre. Y vas a ir. Ese es el mejor libro que tenemos, ¿no? Entre comillas, porque sí lo necesitas cuantificar. Entonces, mayormente esos pacientes están bajo control, pero hay muchos que me ha pasado, ¿no? Tanto en centro hospitalario como en la privada, que no te comentan que tienen cirrosis hepática, no te comentan, salvo algunos que ya hasta su cara es característica, ¿no? De trasplante, pero algunos no te tocan el tema, ¿no? Entonces, indagando, ves pequeñas petequias en la mucosa, en el paladar blando, ¿no? Algún tipo de quimo, si no es que me muerdo, sí, pero no con esa connotación, ¿no? Y ya vas indagando, mira, y en ellos básicamente vas a encontrar equimosis, vas a encontrar moretones ¿no? En los miembros, en el antebrazo, en el brazo, y ahí vas jalando la pita, ¿no? Vas indagando. Entonces, en estos pacientes ya le pediste su hemograma, ya le pediste su perfil de población, te va a salir, pero te sale eso, pero uff, ¿no? Inmediato que está alterado. Y en ese rato, pues definitivamente le dices, mira, pero acá, sí, bueno, me dijeron, pero fue leve, no pensé, bueno, he recaído. Algunos te dicen así incluso. Y en otros simplemente haces la interconsulta respectiva, ya sea al gastro o sobre todo al hematólogo, ¿no? Que son los pacientes que manejan este tipo de entonces, en ellos puedes encontrar plaquetopenia, en ellos vas a encontrar definitivamente alguna alteración en el TTP, ¿no? En el TP, definitivamente te va a salir, te va a salir. Entonces, más aún si te dice, ¿no? Si te dices, no, sí, yo tengo cirrosis hepática, ahí tienes que pedirle de todas maneras actualizado, no de hace un mes o de hace 2 meses, ¿no? Tienes que pedirle actualizado su perfil, sus exámenes que hemos estado comentando, ¿no? Para poder tener ideas. Y a pesar de todo eso, está ok, está limpio, perfecto, ¿no? Pero es difícil.
paciente con cirrosis hepática te va a botar de todas maneras, un déficit de plaquetas, sobre todo de factores, ¿no? Un TP, un TTP que va a estar prolongado. Ya es cuestión de que el hematólogo o el gastroenterólogo te lo compense, ¿no? Crioprecipitado, ¿no? De acuerdo a lo que consideren y al déficit, ¿no? Doctor, Eh, y con respecto a una dime. crisis que pueda padecer el paciente durante la intervención, durante el procedimiento, ¿cómo usted cree que nosotros deberíamos actuar en caso de arritmias que pueda presentar el paciente, ¿no? Durante la consulta. Si nos salimos, a ver, de todas maneras, si sabes que es un paciente con arritmia, todo paciente con arritmia, chicos, totalmente controlado. Pero de por sí, a pesar de que el cardiólogo te diga, no uses vasoconstrictor, tiempo corto, posición semisentado, lo cites en la mañana, pues tienes que monitorizar. El paciente está con medicación. Normalmente los pacientes están con medicación y tienen que tomar sus antiarrítmicos, etcétera, etcétera, sus fármacos el esquema que le deje el cardiólogo, pero a pesar de eso tiene que tener su tensiómetro puesto en forma permanente para que durante y después. Ahora, en el caso de que tengas un paciente con arritmia severa, normalmente ellos van a hacer que el mismo cardiólogo dice no es paciente de manejo hospitalario, no te va a dar luz verde para que lo hagas, por eso tienes que ponerle no en consulta privada o no, ¿no? Pero de todas maneras tiene que estar monitorizado, ¿no? Con su tensiómetro para que pueda ser controlado antes del procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento, ¿no? No hay otro evento, y si persiste y el malestar, prende el EMBUR, inmediatamente tener los teléfonos correspondientes para la evacuación del paciente, ¿no? Pero estamos asumiendo que el paciente está bajo todos los controles y a pesar de eso te hace, ¿no? Un cuadro, una taquicardia, ¿no? Definitivamente el monitor te va a permitir tener, ¿no? Un tensiómetro que hay ahora electrónico que te bota con toda la información, poder tener los evacuar, lo evacúas con tal presión, con tal frecuencia cardíaca, ¿no? Para que no tengas mayor complicación, ¿no? Y de todas maneras, en consulta privada es eso. Ese es el evento. Y siempre que ocurre un evento, Trendelenburg, porque lo que te interesa, cualquier evento, ya sea, que no es el tema ahora, un choque anafiláctico, una reacción idiosincrática nada más al evento, va a condicionar de que siempre te asegures que el encéfalo cuente con irrigación adecuada y por eso el paciente Trendelenburg primero, ¿no? Y respuesta a estímulos, hasta que puedas llamar a el área que puede ayudarte a evacuar a ese paciente, ¿no? Reitero, son pacientes que tienen que haber pasado, más que todo pacientes con arritmia cardíaca, por un control por su cardiólogo, el cual le va a dar todas las... Hay casos del cardiólogo nos ha dicho, sabes que ahorita ni lo toquen, ¿no? Porque es muy inestable su arritmia. En cualquier rato puedes encaer. En ese caso ya hay que seguirla. Y también lo ideal, primero definitivamente es la salud del paciente, pero también la parte legal. Entonces, ya estás con la interconsulta respondida con sello del cardiólogo y simplemente sigues el esquema que te está dando. Y tu salida es lo que te he conversado, de todas maneras, la monitorización a esos pacientes. Así esté controlado y la vía de evacuación, ¿no? Si es que te desencadenara un cuadro, ¿no? Ahorita es eso, porque desde el punto de vista legal, si bueno, nos metemos a hablar de drogas, no, no es el tema ahorita. No, no es el tema. No es, del punto de vista de competencias también, no. No podríamos estar metiendo más mano a ese paciente, ¿no? Hasta ser evacuado y evaluado en una emergencia. Ujú. ¿Algún comentario adicional, chicos? Listo. Entonces, damos por concluida la reunión. Que tengan muy buenas noches. A descansar algunos y a estudiar otros. Listo. Gracias. Se agradece la participación de todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches.